Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes way sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu taya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayanaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Hoy tenemos un invitado muy especial, el riñón y la importancia de su cuidado. Para hablar del tema invitamos al doctor Luis Barros Camargo. Él es médico, nefrólogo, presidente de la Sociedad Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y director médico de Nefrólogos Colombia IPS. Guatemala me pushwa. Anaya otseholo sa hapa hinte putsket so kaikatu otamsia sa wala ka hitket puts sulu maiko chahnai me pushwa. So kaikatu ashain we so natu achuka. Kahamun heihas nai mahunan. Wane pis kahamun nyamule ushkamai ai mahun wai wale rupna chachuka. Hespur yo to so natu achuka eshwa doctor que Luis Barros Camargo. Doctor spuya chu otamshi neshkish que te canalikat Sociedad Colombiana de Nefrología o tamsi nayu kana irusut sinai chotanyeshkish tumre uskat anahat katsau takwai pakarisma chu apanas pushwa IPS yeslugo en Colombia. Doctor Barros, ¿cuál es la importancia del riñón? Parahat que tasakira no doctor que sawata kamat hamush haka kamanchachu que kasaniatanka walero. El riñón es un órgano muy importante en el ser humano. Tiene 7 funciones muy importantes. Controla la presión arterial, tiene funciones endocrinas, produce hormonas que regulan la estimulación de la médula ósea para producir glóbulos rojos, es decir, para producir sangre. Manejan el calcio y el fósforo, que es importante para nuestro esqueleto. También es importante para eliminar los tóxicos del cuerpo después que hemos ingerido nuestros alimentos. Igual la eliminación de los líquidos para evitar que estos se acumulen en nuestro cuerpo y nos hinchemos. También es muy importante en la regulación de otras hormonas, por ejemplo, las hormonas que regulan el azúcar en el cuerpo, las hormonas sexuales y otras funciones un poco menos importantes como regular los minerales del cuerpo. Como vemos, son muchas funciones, pero es importante también saber que el riñón trabaja en conjunto con el corazón. Ano nek doctor kwami sawata kamat chi achuke wanikas haihash mai walero akarat chiskasat mreu yushatani atankat walero nia nyawa taut sutsin wai otanipshenia nia ai mahaka wani wairukutu kas haihakar wamun nai mahin wait puse nai mahin wasura nai mahin walero puna otamusia te so uishon heten so tu washaka puna nyawa ten so tu saka kat pusho no silana heten nya ayao te chiwachuke otamsis te kasas pusho wasaka te kase ke mohun wamun nya kata nya ke pur washita ten pusho ta ante kar walero otos no hutirin teiro kasa mohus no hot ket tai pat ket chiatan
guare ro no hu tini sakap na tishir ka nyakatat ke chiachu ke otanai mahan waya surya washishu haran suri wouru ran guare ro na pon hu tini tin spushwat otamsia nai mahan te sutsen kat we iruk otamsi nai mahan te sukar ka guare ro na suri serana han otamsia nir ka mit waya tankas pura wakachon hanan waya wane waya ro ku hiyo tatoro yo skahamai hir ka mu se chiatain tenyatain ke chachu ke watasari musu se hai nai mahan chingwanepia hanan hi arut ka han hi pura nat naten hir kan tamun skuai otamsi tenyatain ke muri uskar mai ayana hi resmat ai ka pura waraka haisha sulup no waya ro ku aposhuai. La EPS indígena Anasguayú te invita a cuidar tus riñones. Toma agua, consume frutas y verduras, controla tu peso, tu presión arterial, evita el exceso de sal y azúcar. La enfermedad renal se puede prevenir. Una vez la tienes, no tiene cura. Suele ser silenciosa y los síntomas aparecen ya avanzados. Trata bien a tus riñones porque tus riñones son vida. EPS y Anasguayú, juntos gestionamos salud. EPS que Anasguayú, aquí somos pura jaime hirai ne chu sapa wui otamsi shakar se ke ne pushwa ya otau hawa otamsi rutsen hai otamsi pahpari ra pai chi otasukar ha ke hikun to wayuri ke sna chu atsantna au mal men ke pis otamsi te no hots ke pin to tapa wane wai ro ku te wan wanure musyo ta kaisa wane re hayai mayen poyo to hai mai ra chu sha kataka to mawo. ¿El daño renal tiene síntomas? Ano nasaki ra karho no min tok ke hamus purwate hainte sa ayuir to wachen kat kaswayawate hat kaka ayuir shia. El daño renal se manifiesta de muchas maneras. Primero, con la disminución del flujo urinario, con el aumento de la presión arterial, con la salida de proteínas por la orina que nos produce una orina espumosa, con la retención de líquidos en el cuerpo que nos produce hinchazón o edemas, con la producción ineficiente de eritropoyetina que nos produce anemia, y esta anemia se va a manifestar por palidez, cansancio, taquicardia. Además, la no eliminación de los tóxicos del metabolismo final de los alimentos nos produce intoxicación, y esto nos va a producir somnolencia, vómitos, gastritis, y por último nos puede producir trastornos en nuestro esqueleto, como son dolores, como son fracturas y como son todos los trastornos relacionados con la movilización. Ano nek tok ke shipa otra sakira ka purwate hansa me kayo irta chuka wai me kasa shi ta kaka mustok tot ke ya para hana no ho shi ashite no ya yo ke na chu yo chons na shir o tamshine ashishu hono shi na taro ponastumatia o tamsisia te sutsen kat nai emetods i puna mais mai me kayo irin chu are ke spushwa te kasakat nai o tamsia ya are ruhen shishu hono chuayu ke nshitapa muskamoko in ke senten shir ke constra costoroins te han ka una ayurin chu no wayu costoro irin shir o tenia ogru itren taru puna es pura ayuri ni ho ndero puna stuma ya smat sensanai ashaka snsha Marain sanai o tatre ira kanamo itsenai muy marios que intapa o tamsi es pura shawareinai muy que spira hare te shakaras cantaro no so huten ayurin choy guayo o tamsi no so huten te casa ya reds que guare rotka o te sa sputrin que tu escuenca es pura ayurin guaya watun que ya estuma weten o tamsi ayurin ski arin ski san guayo estuma o tamsi tra mapeya sa muy que mayen guayo estuma ayu se chips guayo aises nip se rupna guayo estuma no so huten te shakaras que ayuri que es por shasha steak pues que estuma muy que no horde so huten spushwa yate shakaras wataro tamsika he hai mai stihane au muy que guayo ayuir ten chonka. La
La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura panay poru, shawana kwai pa anasa spure ruwane, hier eke kachon en sai. Skata tehanaut suru, senai kasai, ayuri senai inte hiet kat, pura panay poru. Hei hasa se mai, hirher inte numa one toktot, smai chinchi sama hachke isuma, nteha inte sauska, to takat smui, otamosia ayuri shiyama pen. Y por último, ¿cómo cuidar los riñones? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, saki rakat chiro no toktot, que hamish punai manchona chu suri hoho ni spura ayuri. ¿Cómo cuidar nuestros riñones? Hay 8 reglas de oro, pero lo más importante primero es acudir a los controles de hipertensión, de diabetes, de corazón, con un médico que tenga suficiente experiencia. Segundo, tener un estilo de vida saludable. No hay que ser rico para no comer saludable. Hay que comer buenos vegetales. Hay que comer bajo en sal. Hay que evitar la comida chatarra. Comer pollo, comer pescado, tomar buenas aguas y hacer ejercicio. Acuérdense que las principales causas de daño renal son la diabetes, el azúcar, la hipertensión arterial, la obesidad y algunas enfermedades propias del riñón. Pero hay una que es muy importante y es evitar automedicarse, porque hay muchos medicamentos que pueden afectar el riñón. A toda nuestra comunidad guayú los invito a que asistan a los controles en sus IPS primarias y Nefrocolombia está a su disposición en Manaure, en Riohacha, en Maicao para la atención de pacientes que tienen problemas renales, con consultas de nefrología, consultas de medicina interna, consultas de cardiología, consultas de diabetes, de nutrición, de psicología, laboratorios, ecocardiogramas y electros. Estamos para servirle a través de Anaguayú y de darles una atención lo más esmerada posible. Anole nei kwami doktor ke sawata kamat. Hei hasele mai nai mahan chachu ke. Mekisat skuat pakasa ai mahan karakona chu. Para hanare mai ai mahirai han hia arut kai han hia mankayu irhut sen hai. Otamsi subukar hia otamsia eir kai hina ne doktor e ke spu entre wanule ke wane o sku nya o tensau tu hai sau. Otamsia anai hatu kwai pete kut ke hotuma a warai hai han hia no se han washira man wayu ana sentinke hai touch hunku muste kai no mana pansa sku penkin e kunhstra kasaka spushwa kasanastra pichustra asara kar mohus nuri pehe wani mushin otatra no shi he kunhana inte kut houts karaika ni kayaro terkaru usayuri asun hana mole win por suhu tetentiarruts ka sapramato win ka surhun no wale rupna suhu tirintra chuka waraite shi wani pihia awana he shi no shi hoyote no shi atunka tunhana otamsi sukar rehia otamsi matsun rehai arrut kai hania huru munte reher le pehe kal hanai wane wai ruku rut kapa hirher pa munke chirahchun kai ayu renie ke pishnun tun au mar no husain unu eke ne es unu eke purai muito wachun ka ayu susto wai mira hele unu no wayao tensa hamante squat name no wayu que na pusho moshnia to une hirenia control hia hir ka ismen sulu tra le que hia rut kapa nai Nefrocolombia te pui garachu pura ese shia Manaure Riohacha Maico pura anala name no wayu kana kanani que truanule que tna chu rut kapa hontna wa mal nara ekana irukana in sukara otanara pansa en kana ikun otana nohri kana pansa en ekir
Somos otro guanuruca, anane energía na hay unos ecocardiogramas, muy electrocardiograma, todo y los están en empresa anta carjor, senai, ayana hirosma anas guayu, ota hir cantesme anai hanahia, los tunis ten kuat, postum tuama carjoma uria, mucho doctor tesme guatamar. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otseholu sa Guatamar, no muy pucho, hapa y panjota puchka, naha kuat pahipahe, otra choden que hay más una tsuri, ayuyen, anandi de shihip, puru trahir herle pehekat, hana hipia, manushi himauria, pul hunten tamar, que piwa y tuanule santle guanaima. Anaya otsenach doctor, que san que en hoten teja carao, ñaut carao, doctor Luis Barro, Camargo, otra sautra noiki, kawamun tarachi, waisuma, guanewa y rukua. Soto hai, hiyakan oto guayakan, achaha hirashi. Wakuat pas pura anak.